Muchos al leer la Biblia escuchamos esa expresión. Particularmente aparece muchas veces en Proverbios y lo vamos a estar viendo, pero también aparece en otras partes de la Escritura. Cuando yo hablo del temor de Dios, me gusta pensar en una ilustración. Ustedes han visto a los judíos que usan un sombrerito, ¿cómo se llama? Kippah. Se lo ponen, especialmente los judíos practicantes usan este tipo de sombrerito. ¿Qué significa ese sombrerito? Algunos saben. Reverencia. Realmente simboliza que Dios está sobre los hombres, sobre nuestras cabezas. Que Dios está sobre nuestras cabezas. Para ellos es un recordatorio de que Dios está ahí, siempre está ahí. Ese es un buen ejemplo para entender qué es el temor de Dios. Y es vivir reconociendo que Dios siempre está sobre nuestras cabezas. En palabras sencillas, es una preocupación consciente de nosotros querer complacer a Dios en todos los aspectos de la vida, al entender que Él siempre está ahí. Como les dije ahora, el tema es abundante en el libro de Proverbios. De hecho, el primer capítulo de Proverbios, en el 1:7, habla del temor de Jehová. Dice: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el último versículo de Proverbios también habla del temor de Jehová. Si usted va al 31:30, que es precisamente el pasaje que habla de la mujer virtuosa, también vuelve a mencionar el temor de Jehová. Es un tema central en el libro de Proverbios y es lo que vamos a estar analizando hoy. Es una palabra que tal vez lo más cercano, como lo dijo ahora alguno, la palabra más cercana en español que tenemos es reverencia. Calvino hablaba algo más fuerte, decía el temor del terror divino. Pero realmente se refiere a una reverencia, un respeto por Dios. Cuando reverenciamos algo y lo respetamos, le obedecemos. Y es que ese es el respeto el que hay que tenerle a Dios, como ese soberano que está sobre nosotros. Los que tienen niños pequeños, aquí hay por lo menos un par de parejas que están escuchando en este momento que tienen niños bien pequeños, ¿verdad? Hay que enseñarles a tenerle respeto a ciertas cosas, cierto temor a ciertas cosas. Cuando ya están caminando, ¿qué hacemos con los enchufes? Hay que taparlos. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a los niños cierto respeto por la electricidad, ¿verdad? Porque ellos, ¿qué van a hacer? Meter el dedito y se pueden
electrocutar. Y yo creo que todos tenemos que tener cierto respeto por la electricidad. ¿Verdad, Dixon? Hay que tener el respeto de la electricidad, aunque por ahí me dice él que él arregla las cosas y a veces hasta no quita no quita el breaker. Me dijo la vez pasada. Bueno, el electricista sabe lo que hace, ¿verdad? Pero sí hay que tenerle cierto respeto a la electricidad. Yo por lo menos no hago ningún arreglo de electricidad en la casa sin bajar el breaker. Y hay veces que me he enredado. Yo dije, ¿lo bajé o no lo bajé? Hace poco. No es que le tengamos un terror a la electricidad. No, hay que tenerle cierto cuidado, cierto respeto, ¿no? Por eso bajamos el breaker, por eso tapamos los enchufes y los protegemos. Igual, cuando los chiquitos son pequeños, ¿cómo hay que hacer cuidados en la casa, verdad? Si tenemos unas gradas, ¿cómo les tapamos el acceso a las gradas? Por lo menos yo, cuando Ruda era pequeña, vivimos en más de una casa que tenía muchas gradas, había que ponerle ahí una barrera, pues si no iba a salir rodando. También la cocina, ¿no? Ponerles ciertas barreras para que no entren a la cocina. ¿Por qué? Porque pueden hacerse daño. Y de la misma manera que le tenemos respeto a esos elementos, hay que tener respeto a Dios, entendiendo que Él siempre está ahí. Siempre está ahí. Como les dije, vamos a estar hablando del temor de Dios y vamos a enfocarlo en versículos en Proverbios. Generalmente utilizo 2 o 3 versículos de base, esta vez voy a usar más. Voy a usar 5 y 5 y vamos a ir analizando. Cuando estudiamos Proverbios, es uno de los libros que hay que enfocarlos más de forma temática, porque son principios que están muchas veces distribuidos en todo el libro. A veces lo que viene en un capítulo, primero está un versículo y no tiene relación con el que sigue, y no tiene relación. ¿Por qué? Porque ¿qué son los proverbios? Son consejos. Lo más parecido que tenemos en español es los refranes. Esos son los proverbios. Son pequeñas máximas que contienen sabiduría, que son aplicables a la vida, son principios que podemos aplicar a nuestra vida. Pues vamos a estar viendo 2 divisiones. El primero es que el temor de Dios nos trae sabiduría, y por otro lado, el temor de Dios trae bendición. El primer versículo, bueno, la primera sección, el temor de Dios trae sabiduría. Ahí, al acercarnos a la palabra, ella siempre nos ilumina y nos trae sabiduría. Dice Proverbios 1:7. Vean que es el primer capítulo de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo el libro de Proverbios fue escrito para enseñarnos sabiduría. Si usted lee los primeros 7 versículos de Proverbios, nos dice ¿para qué son los proverbios? Si usted revisa Proverbios, se nos revela ahí claramente para qué son. ¿Para qué son los proverbios?
Vamos a leerlo. No está en diapositiva, pero vamos a leerlo. A partir del versículo 2. Para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad. El 4, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los proverbios dan sabiduría. Curiosamente dice, dar sagacidad a los ingenuos. Hay muchos que necesitan más sabiduría, son ingenuos y necesitan más sagacidad. Y los jóvenes, inteligencia. Por eso recomendamos que los jóvenes lean Proverbios. Dice el 5, el sabio los escucha y aumenta su saber, y al inteligente adquiere capacidad. Es interesante que el mismo Salomón, al escribir los proverbios, dice que los proverbios son útiles tanto para los jóvenes y los insensatos, porque les va a dar sabiduría, como para los que ya son sabios. Dice, el sabio los escucha y aumenta su saber. Es bueno para todos. El que es ingenuo, el que es joven, le va a ser de bendición y le va a dar sabiduría. Y el que es sabio, el que ya es más maduro, el que ya conoce más, también le va a ayudar a aumentar su saber. Ahora regresemos al texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Empecemos a ir pensando. El principio, o sea, es lo primero. La palabra ahí en hebreo quiere decir, puede ser cualquiera de dos opciones. O lo primero, como hablando de las primicias, lo primero, o puede ser el fundamento, las bases. Entonces, para ser sabios, lo primero es temer a Dios. Sea que lo entendamos como lo primero, lo que está en primer lugar, lo que se da primero, o que lo entendamos como los fundamentos que se ponen, o las bases, es temer a Dios. No podemos ser sabios si no tememos a Dios. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es solamente conocer por conocer. Sabemos que uno de los atributos o perfecciones de Dios es que Él es omnisciente, conoce todo. Pero es diferente hablar de la omnisciencia de Dios que hablar de la sabiduría de Dios. Porque conocimiento es conocer todo, saber todo acerca de las cosas, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es tener un conocimiento y usted aplicarlo en la vida, saber cuándo se aplica ese conocimiento. La sabiduría es algo más práctico que simple conocimiento. De hecho, hay jóvenes que tienen mucho conocimiento, estudiaron en la universidad, bueno, y hay adultos que tienen mucho conocimiento, pero les falta sabiduría. Entonces, para ser sabios hay que temer a Dios. Ese es el principio. Lo contrario es lo que hacen los insensatos. Desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Entonces el texto nos está mostrando un contraste donde dice, no temer a Dios es indirectamente o directamente rechazar la sabiduría. Hoy en día lo que pasa es eso. Muchos tienen lo que yo llamo un ateísmo práctico. ¿Qué es un ateísmo práctico? Tal vez dicen que sí creen en Dios,
pero es un ateísmo práctico porque viven de tal forma como si Dios no existiera. Por eso es un ateísmo práctico. Al despreciar la verdad, nunca van a tener la verdadera sabiduría. De hecho, cada vez que pecamos, y de hecho pecamos, pero no podemos negar que el cristiano peca, es justo y pecador, muchas veces que no estamos conscientes de que Dios está ahí. O sea, si usted realmente viera a Dios a la par suyo, usted sería tan descarado de pecar con Él viéndolo. Bueno, ¿verdad? Ni con los líderes de la iglesia lo hacemos, ¿verdad? Yo no sé si yo estaría tan descarado de pecar delante del pastor, ¿verdad? Y que Él es humano. Ahora, con Dios, pero se nos olvida que Dios siempre está ahí. Él siempre está ahí. Si recordáramos que Él siempre está ahí, sobre nuestros hombros, sobre nuestras cabezas, lo pensaríamos 2 veces antes de pecar. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. El que teme a Dios aborrece el mal. Aborrecer es odiar. No podemos temer a Dios y no odiar el mal. Toda persona que tema a Dios aborrece el mal. Cuando se da cuenta que hay maldad, le duele, le indigna. Y pone, algunos ejemplos de pecados, ¿verdad? Lo que hace el Proverbios, que tienen que ser aborrecidos: la soberbia, la arrogancia, la boca perversa, el mal camino. No podemos sentirnos cómodos con gente soberbia y arrogante. No nos damos cuenta y lo aborrecemos. El que tema a Dios le va a chocar eso. La boca perversa, no podemos estar donde hay gente que está hablando perversidades. Y eso puede ser desde que están hablando de querer dañar a alguien hasta chistes perversos, sea con tono sexual, sea con tono racista, sea con tono burlándose de los extranjeros. No, el cristiano que teme a Dios va a aborrecer eso. Otro texto más. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es muy interesante que ahí, cuando dice el principio de la sabiduría, usted pensaría que usa la misma palabra que usa Proverbios 1:7, y es otra palabra. Ya no es la misma palabra que significaba comienzo o fundamento, sino que en esta específicamente significa comienzo, como el arranque. Por eso puse una imagen ahí que dice start, ¿verdad? Como el inicio de la carrera. Entonces, no está hablando del primer lugar como en el primer texto, sino que aquí está hablando el inicio de la sabiduría es temer a Dios. Y es que conocer a Dios da sabiduría. Ahora, ¿qué es conocer a Dios? Es difícil cuando hablamos del conocimiento de Dios. Conocer a Dios no es lo mismo que saber acerca de Dios.
Vean que el texto dice, el conocimiento del Santísimo. Recordemos que siempre que las Escrituras hablan de conocer, por ejemplo, cuando dice, y Adán conoció a su mujer, no era que la estaba conociendo, no era que le estaba diciendo, hola Eva, mucho gusto, ¿verdad? No, ¿qué es lo que se trataba cuando dice conoció a su mujer? Que tuvo una relación de intimidad con su mujer. Cada vez que se usa esa palabra en la Escritura es eso. Entonces, aquí cuando dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y está hablando de conocer a Dios, está hablando de tener una relación de intimidad con el Señor. Por eso no es lo mismo saber de Dios que conocer de Dios. Son cosas diferentes. Usted puede conocer todo lo que dice la Biblia, y hay gente que conoce todo lo que dice la Biblia, sabe lo que dice la Biblia, en teoría, pero en la práctica pareciera como que si viviera de forma que Dios no estuviera ahí, que es el Dios el cual ha leído y ha estudiado, y hay personas así. Entonces, tenemos que esforzarnos por sí, conocer a Dios, y conocerlo es tener una relación de intimidad con Él que solo se desarrolla día a día en la experiencia y práctica con Él. Conocerle nos va a hacer sabios. Entre más conozcamos a Dios, más sabiduría vamos a tener. Es algo que ocupan los jóvenes, pero también es algo que ocupamos todos. Por otra parte, el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Nuevamente hay otro contraste. Para ir por buen camino hay que conocer a Dios. Hay una figura, usted va a estar viéndola muchas veces en los proverbios, en los salmos, una figura retórica, una figura literaria hebrea que se llama paralelismo. ¿Sí? Así como en español usamos metáforas, símiles, prosopopeyas, ¿verdad? Usted tiene a chiquitos pequeños o en la escuela o en el colegio, o si tiene nietos y les ha ayudado a estudiar, usted tiene siempre fresquísimo esas cosas, ¿verdad? Pero usted algo debe recordar, porque se ve en la escuela y en el colegio que hay símiles, hay metáforas, pero los hebreos tienen una figura que se llama paralelismo. Bueno, y hay tres tipos de paralelismo. En palabras sencillas, un paralelismo es que dice una oración y repite lo mismo. Si lo que repite en la segunda oración es igual, es un paralelismo sinónimo, así se llama. Si dice una oración y la siguiente es contraria, es un paralelismo antitético, que es un contraste. Hay uno más, que si dice una oración y luego dice lo mismo pero agregándole un poquito más, es un paralelismo sintético. Ahora, ¿qué paralelismo creen que es ese? De los tres que expliqué. El de contraste, que se llama paralelismo antitético. Está poniendo dos frases, y Proverbios usa mucho eso. Dice, el sabio hace tal cosa, el necio tal otra. Constantemente usa esa figura. Era una figura literaria que usaban los hebreos. Bueno, y que usan todos los pueblos de ese lado del mundo. No solamente los judíos, sino todo lo que había ahí alrededor, ¿verdad? Entonces aquí hay un paralelismo antitético, un contraste, donde dice, el que camina en rectitud teme a Dios, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
para ir por el buen camino hay que temer a Dios. El que va por el mal camino precisamente es porque ha despreciado a Dios. Un último versículo de la primera división. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Dios nos enseña sabiduría, que es lo que hemos hablado más. Pero lo más importante es que tenemos que tener humildad para reconocer que necesitamos su sabiduría. Porque ¿cuántos se consideran sabios en su propia opinión? Recordemos lo que yo les decía al inicio, cuando les expliqué. Parte de los proverbios fueron escritos para dar sabiduría a los jóvenes. ¿Cómo es que dice? A los ingenuos, a los simples. Y es que cuántas veces hay personas que creen que lo saben todo. Especialmente muchas veces los jóvenes, cuando están jovencitos, creen que lo saben todo. No, no me diga eso, si yo ya sé. Eso a mí no me va a pasar. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No, y es que hay que tener humildad para reconocer que necesitamos más sabiduría de Dios. Hacer como lo hizo Salomón. Recordemos que esto lo está escribiendo Salomón. ¿Y quién fue Salomón? Uno que cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, ¿qué pidió él? Sabiduría. Él tuvo la humildad de reconocer que lo que necesitaba era sabiduría. Y eso es algo que día a día tenemos que, como creyentes, al buscar temer a Dios, pedirle que nos dé sabiduría. Por otra parte, el temor de Dios, además de sabiduría, que es algo que enfatiza Proverbios, también nos da otras bendiciones. Y nuevamente vamos a estar analizando algunos textos. El primero es Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y es que temer a Dios aumenta los años. No temerle los acorta. En primer lugar, el temer a Dios va a hacer que vivamos muchos años en esta vida y tengamos vida en abundancia en el más allá. Cuando tememos a Dios, no solo estamos invirtiendo en la vida que estamos viviendo en esta tierra, sino también en el más allá. Vamos a tener vida. Vamos a tener nuestra recompensa tanto en esta vida como en la vida que viene. Por otro lado, el tipo de vida de la persona impía que no teme a Dios, muchas veces, si no la mayoría de veces, va a hacer que acorte su vida. ¿Qué hace el impío? Tiene vicios. El alcohol, la sensualidad desenfrenada, apostar. O sea, usted puede mencionar cualquier vicio, usted va a decir, no, cualquier vicio tiene consecuencias en la vida de una persona, le acorta su vida. Sin contar de crímenes, ¿verdad? Alguien que no teme a Dios puede cometer un crimen y eso va a cortar su vida. Por otro lado, vamos a un texto más.
Proverbios 14, 26, 27. El temor de Jehová está la fuerte, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Recordemos, temer a Dios nos aumenta la vida, como dijimos antes. Pero en cambio no temer a Dios cada vez nos acerca más a la muerte. Parte de acortar la vida es jugar con la muerte. ¿Cuántos, por no temer a Dios, de pronto les dio una de estas enfermedades, como el SIDA, enfermedades venarias? Todo eso acorta la vida. Y es como si la muerte los estuviera buscando. En este caso dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Usted al temer a Dios va a beber vida. Y dice, va a escapar del lazo de la muerte. Y precisamente es esa misma palabra que usted se imagina, del lazo con el que amarraba a un animal. Entonces diciendo que la muerte, aunque quiera lazarnos, no nos va a atrapar, porque el temor de Jehová nos va a proteger de la muerte. Pero los que no siguen el consejo y la sabiduría de Dios son propensos fácilmente a cortar su vida. Realmente temer a Dios es un seguro de vida. Ofrece tranquilidad cuando usted teme a Dios. Es un refugio, y es un refugio tal que llega hasta nuestros hijos cuando los educamos en Él. Va a llegar hasta nuestros hijos. Las bendiciones de Dios cuando tememos a Dios llegan hasta nuestros hijos. Otro texto, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Vivimos en un mundo materialista, donde es fácil que nuestros ojos se desvíen y queramos tener más de lo que tenemos. Y cuando tenemos, muchas veces queremos más, y algo más nuevo, algo más moderno. Salió una nueva versión, quiero la nueva versión. Pero dice Proverbios, mejor es lo poco con el temor de Dios que gran tesoro donde hay turbación. Es mejor tener poco, pero estar con Dios, con el Dios que da consuelo y paz, que tener mucho y no tener la paz de Dios. Sí es. Sí, amén. ¿Cuánta gente tiene el granero lleno, tiene abundancia de bienes materiales, pero tienen aflicción? No, es mejor tener poco temiendo a Dios y estar contentos. Uno de los principios de la Escritura es el contentamiento, y es que debemos vivir contentos con lo que Dios nos ha dado. Es muy difícil para el mundo entender eso. A veces me dicen, es que a usted le falta ambición. No, no es que me falta ambición, es que hay que vivir contento con las bendiciones que Dios nos ha dado. No significa que está mal que usted quiera
pero aprenda a vivir siempre contento con lo que Dios les ha dado. Ahora hacía un chiste con doña Fran, ¿verdad? Que le decía, hablábamos de que Dios siempre ¿cómo era que decía? Nos da lo que necesitamos. Yo le decía, sí, usted puede que pida el BMW y le da, pero una BMX. Ahí haciendo el juego de palabras con el BM, ¿verdad? Usted pide un BMW, pero le da una BMX. Porque solo Dios sabe qué es lo que usted necesita, lo que ocupa. Muchas veces usted quiere algo más y ese algo más Dios no se lo da porque lo va a apartar de él. Entonces es mejor lo poco con el temor de Jehová. Un texto más: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Nuevamente el texto enfatiza que el temer a Dios nos da vida, y no una vida, no solamente vida, ahora está enfatizando una vida tranquila, una vida donde podemos reposar en Dios, donde vamos a tener paz con Dios, y eso es más importante que cualquier otra cosa. Dice la nueva versión internacional, el temor del Señor conduce la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Cuando tenemos a Dios podemos dormir tranquilamente. El último versículo de Proverbios. Como les dije, Proverbios inicia con el temor de Jehová, y en el último versículo vuelve a mencionar el temor de Jehová. Es el pasaje de la mujer virtuosa. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La gracia, la hermosura, dice que puede ser engañosa, puede ser pasajera, puede ser vana. En el fondo eso es vacío. Pero que una mujer tema a Dios le hace digna de ser admirada. Dichoso el hombre que encuentra una mujer que teme a Dios. Y con eso cierra Salomón. Y uno cuando se pone, Salomón. Esta parte parece que sí fue escrita por Salomón, o sea, la que la precede antes fue escrita por el rey Lemuel. Pero esta última parte, del 10 al 31, de Proverbios 31, parece que fue escrita por Salomón. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque precisamente, ¿quién fue Salomón? Inició muy bien, pidiendo sabiduría. Pero ¿cómo terminó? Precisamente porque eligió malas mujeres. Y termina el libro de Proverbios precisamente hablando de lo que es una mujer virtuosa. Y en este último texto dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Probablemente él arrepintiéndose de que no
de que lo que no buscó fue este tipo de mujer, que tuvo 1000 mujeres en vez de tener una sola que temiera a Dios. Entonces, nos da este consejo. La mujer virtuosa en Proverbios 31 yo creo que tiene doble función. Le está diciendo a las mujeres, sean como la mujer virtuosa que está ahí. Pero también le está diciendo a los hombres, esa es la mujer que tienen que buscar.